Muy buenas noches. Una vez más estamos acá reunidos para continuar con nuestro estudio de Panorama del Antiguo Testamento. Creo yo que ya hoy podríamos estar finalizando si el tiempo nos lo permite y si no, pues quedaríamos con una clase más. Am, Hemos estado hablando de los profetas que tuvieron actividad en medio de los dos reinos, ¿verdad? El reino dividido. Estamos hablando del reino del norte y el reino del sur en Israel. Eh, y hoy vamos a comenzar a hablar de el profeta Isaías. Se le conoce mucho como el profeta evangelista porque su mensaje o todo su libro, todo su mensaje, principalmente encierra la figura del Mesías como Salvador, como un mensaje de esperanza, un mensaje que nos lleva a entender la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Claramente la paternidad se le da a Isaías, ¿verdad? Dice la tradición que Isaías era primo del rey Usías y se le asigna la fecha de escritura en el año 740 aproximadamente antes de Cristo. Se dice también que ha tenido un tiempo de trabajo o un tiempo de ministerio de 50 años, o al menos eso es lo que cubre aproximadamente el libro de Isaías. El propósito de este libro fue encomendado por Dios para proclamar el juicio que vendría sobre Judá. Recordemos que ya había sido decretado juicio sobre el reino del sur, en este caso, del reino del norte había sido llevado cautivo por Asiria. Y bueno, el Señor llama a Isaías a que traiga su mensaje de juicio y en medio de ese mensaje, como les decía hace un momento, se revela la persona, obra y reinado del Mesías venidero. La tradición, como dato curioso, se puede decir de esta forma, dice que Isaías muere aserrado por el rey Manasés. Recordemos que Manasés fue, si no el peor rey que tuvo Judá o el reino del sur, eh, en todo sentido de la palabra. Entonces, no le gustaba el mensaje de, de Isaías, no le gustaba el ministerio profético de Isaías y lo persiguió hasta hacerlo pasar por el aserradero. Datos importantes, la palabra clave se habla mucho del siervo de Jehová, haciendo referencia al Mesías como tal. Y en el capítulo 1 podemos ver énfasis y los versos claves de este libro. Como personajes tenemos a Isaías como tal, como el profeta, y al rey Ezequías, y los eventos que narran mucho la historia del libro de Isaías se dan en Judá, aunque no solamente propiamente ahí, sino que también Isaías profiere o el Señor trae palabra de juicio para todos los pueblos que estaban alrededor del reino. Llámese Edom, llámese Moab, Amón, eh, todos los que estaban alrededor de Judá. El Señor también profiere palabra de juicio, va a traer juicio a las naciones. Am, Consideraciones especiales para este libro. Vamos a ver, vamos a ver. Inicia su ministerio, Isaías, cuando estaban los dos reinos, ¿verdad? Isaías comienza a traer su palabra profética cuando todavía el reino el imperio Siria no había llevado cautivo al reino del norte. Sin embargo, como hemos estado hablando, su actividad básicamente se basa o la palabra profética se basa para el reino del sur. Y como les decía ahorita, también como una buena parte para las naciones vecinas. A pesar de la palabra de juicio o la palabra de advertencia de que viene un juicio para el Judá, también Isaías traía un mensaje de que invitaba al arrepentimiento y a volverse al Señor. Y aquí podemos ver cómo Dios mismo no deja o no cesa de llamarle al pueblo
de Judá, a que se arrepienta, a que vuelva a sus caminos, a que vuelva a la ley, a que medite y deje de los dioses ajenos y todo este tema, pero ya la ciudad de Jerusalén y el reino del sur se encontraba muy sumergido en la idolatría, muy sumergido en la inmoralidad, así que no hacen caso. Las declaraciones acerca del Mesías y su misión nos da aún una prueba de que Dios tiene un futuro planeado. Y eso es muy importante que lo vayamos armando, ¿sí? Venimos de una situación donde se venía hablando de la formación de un pueblo especial para Dios, de una identidad de ese pueblo. Venimos hablando de cómo Dios establece una monarquía e inclusive a través del pacto davídico se establece un reinado eterno y se da luz a que va a venir un retoño de, del tronco de Isaí, ¿verdad? Este, por, por alejarse del plan, del propósito de Dios, Salomón provoca que el reino de David sea dividido en dos. Y aún en medio de todo este enredo que se tienen entre que si van en pos de Jehová o en pos de Baal o en pos del Moloch o en estos hasta el hasta el dios Tumos, este, el Señor continúa su plan en macro diciéndole a la humanidad va a haber una oportunidad de salvación, ya no solo para el pueblo de Israel, ya no es que los va a traer de los confines de la tierra, como lo habla a través de diferentes profetas, sino que también siendo ¿cómo se puede decir? Siendo fiel al pacto abrahámico que dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra, incluye el pueblo gentil a través de la obra redentora de el trabajo del Mesías. ¿Verdad? Entonces eso es importante que podemos rescatar todo el trabajo, todo el trasfondo de la redención que trae Jesús en el sacrificio en la cruz, lo podemos rescatar a través del libro de Isaías. Pasamos a uno de los profetas menores que realmente, hay que decirlo de esta manera, es como un resumen del libro de Isaías y es el profeta Miqueas. ¿Quién es como Jehová? Básicamente es lo que significa este nombre. Miqueas data su ministerio en medio de tres reinados en el reino del sur. Recordemos que tanto Miqueas como Isaías trabajaban para el reino del sur específicamente. Solo que hay una salvedad. Isaías, al ser primo de un rey, al estar trabajando para la corte o profetizando su mensaje para el liderazgo del pueblo, Miqueas trae su mensaje de una manera más simple, más fácil de entender, pero de la misma talla que Isaías para el pueblo como tal. Entonces, mientras Isaías hablaba al liderazgo, Miqueas hablaba al pueblo. Y si ustedes pueden leer o estudiar los dos libros, tanto Isaías como Miqueas, se van a dar cuenta que es exactamente el mismo mensaje, solo que con diferente acercamiento al público meta, por así decirlo. Ah, el propósito del libro de Miqueas, como lo estamos discutiendo acá, es llamar a Judá de vuelta a la rectitud práctica, ya no tanto a un tema de, ah, a un tema que quiere decir ceremonial o que tenga que ver con protocolos, sino es más a un punto de vida, a un estilo de vida. Tanto así que vemos cómo se trata de volver al reino o al pueblo de Judá a una forma de practicar lo que la palabra o la escritura en ese tiempo, que era la ley de Moisés. eh, Perdón, dame un segundito, por favor.
Perdón, ya volví. Decía que era una vivencia más práctica, ¿verdad? El mensaje de Miqueas para que el pueblo de Judá volviera a Dios. Porque en medio de tanto desenfreno, en medio de tanta controversia sobre qué dioses siguen y todo esto, pues obviamente se comienza a ver una opresión al pueblo que tiene menos oportunidad. Y creo que eso siempre pasa en los gobiernos, inclusive lo vemos mucho en Latinoamérica, que el que siempre paga más impuestos, el que siempre pasan cobrándole de más, al que siempre le están achacando la, la, la tarea de mantener al gobierno es a la clase media, clase baja, y al de cuello blanco, pues casi no molesta, ¿no? Pues eso sucede cuando el corazón de un pueblo está lejos de Dios. Am, el propósito de este libro de Miqueas también es traer una palabra de juicio que se avecina al reino de Judá. Datos importantes, palabra clave del libro de Miqueas es rectitud personal. Como les decía anteriormente, este libro trata de cambiar el estilo de vida del pueblo, ¿verdad? Y el capítulo 3 habla muy enfáticamente por un ataque hacia los príncipes de Judá por su manera de actuar contra el pueblo, por malgastar lo que el pueblo tenía, por pedir de más, por oprimir al necesitado. Personajes claves, Miqueas como profeta y el ataque directo a los príncipes de Judá. Y esto sí, directamente, todos estos acontecimientos se dan en la tierra de Judá, precisamente Jerusalén. Consideraciones especiales de este libro de Miqueas. Miqueas tenía un mensaje para ambos reinos, aunque queda claro que en su mensaje el énfasis era para el reino del sur. Al ser contemporáneo del profeta Isaías, al principio, pues no se habían llevado cautivo al reino del norte, pero ya después centra su atención específicamente en los príncipes de Judá y en el pueblo de Judá, como lo venimos viendo, ya que es el reino que está disponible o el reino que aún queda, ¿no? Miqueas es contemporáneo a Oseas e Isaías, como lo veníamos hablando, y si vemos, realmente, ahora en la tarde estaba repasando los libros y les daba una leída a todos y podemos ver cómo el mensaje de Dios siempre, a pesar de que tiene diferentes voceros, diferentes profetas, y puede actuar en diferentes estratos sociales, por así llamarlo, el mensaje siempre es el mismo, y es cambie su estilo de vida, porque el juicio es inminente. Y al final deja la decisión en el pueblo y en los líderes a que sigan a Jehová o enfrenten el castigo por su maldad. Entramos ahorita en lo que es el reino solitario, directamente profetas que tuvieron su auge o su ministerio estuvo eh, dándose en el reino del sur específicamente. Y en este grupo de profetas tenemos a Nahum, Sofonías, a Jeremías y a Habacuc. Vamos a ver, el profeta Nahum, un libro pequeño lleno de, si ustedes lo leen, es un libro muy fuerte, es una palabra profética de castigo bastante severa para una ciudad que aproximadamente 100 años antes había convertido su corazón, había escuchado el mensaje de Jonás, había aceptado que necesitaba cambiar y 100 años después Nínive se convierte en lo que era, ¿no? Una ciudad sanguinaria, una ciudad llena de inmoralidad, una ciudad llena de gente que no conocía, no quería asumir su responsabilidad como ciudadano, por así decirlo,
para que no nos bloqueen el video, pues no vamos a hablar de toda la violencia que se vivía en esa ciudad. Y pues entonces llega el momento donde a través del mensaje de Nahum, Dios hace una retribución de lo que ellos pues provocaron, ¿no? Nahum solo se dice que es de una ciudad de Elcos y está fechado en el año 650 antes de Cristo. Como le estaba diciendo, su propósito fue simplemente proclamar el mensaje de juicio a la nación o a Siria, específicamente centrándose en su ciudad capital, que era Nínive. Recordemos que Nínive era una ciudad bastante grande, bastante repoblada y superpoblada, y pues se había vuelto una vez más al pecado. Ah, vamos a ver, consideraciones especiales de este libro, creo que me salté una, vamos a ver, perdón. Sí, palabras claves, la venganza de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que habían hecho al reino del norte, al punto de que básicamente lo desaparecieron. El carácter de Dios se muestra mucho en las palabras del profeta dadas en el capítulo 2. Oh, aquí tengo un error grave. Eh, de Miqueas y los príncipes de Judá. Pues claramente es un error. Personaje clave sería el profeta Nahum y pues los gobernantes de Asiria en Nínive. Y este mensaje fue exclusivo. Si ustedes leen el profeta Nahum, solo habla del juicio que Dios está dando a la ciudad de Nínive específicamente. Ahí no hablamos de otras ciudades o reinos alrededor de la tierra de Israel. Consideraciones especiales. Ahora sí, el profeta Jesús, ¿qué pasó aquí? Perdón. Vamos a ver un momento. Estoy moviendo mucho. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí. Alguien que por favor me confirme. Sí, sí la podemos ver. Yo Gracias, sí. gracias, Mario. Ok, es que creo que moví algo y de repente se me perdió. Ok, consideraciones especiales. El profeta Jonás, como les decía, había proclamado su mensaje en Nínive y 100 años antes, ¿verdad? Nínive se había convertido al Señor, por así decirlo. Su mensaje de misericordia había calado en sus corazones y ellos se habían vuelto de sus malos caminos. Pero bueno, el tiempo pasa y parece que la generación aquella que se había vuelto a Jehová se perdió ya, o ya pasó a una generación nueva, los cuales volvieron a los malos caminos, y por eso es que hay una retribución. Y como les decía anteriormente, refleja mucho el carácter de Dios, un Dios que no deja, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo decir? Que siempre da su retribución, ¿verdad? No deja que el malo se salga con la suya, no deja que aquellos que hacen el mal, pues salgan adelante y queden sin castigo, ¿verdad? Pero también al final hablamos de hecho, vamos a ver si le puedo. Si lo vemos al final del libro, no termina como la gran mayoría de libros proféticos, ¿verdad? Que después de traer una palabra de juicio, después de traer una palabra de, de, de castigo, viene y dice, pero te vamos a recoger y te vas a sanar y cosas por el estilo, sino que Nahum termina en el capítulo 2, 3, verso 19, diciéndole al pueblo de Nínive, no hay medicina para tu quebradura. Ay, qué fuerte. Tu herida es incurable y todos los que te oigan, tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. No había forma de que Nínive escapara de este ah, castigo por haber sido lo que realmente fueron. Recordemos que cuando hablábamos de los asirios,
eran bastante sanguinarios, entonces pues ahí tuvieron su retribución. Pasamos al libro del profeta Sofonías. Am, Sofonías era también parte de la sociedad, de la alta sociedad, bisnieto del rey Ezequías y pariente del rey Josías. Su ministerio tuvo lugar aproximadamente en el año 635 antes de Cristo. Y pues el propósito del mensaje de Sofonías básicamente es un profeta que Dios envía a la tierra de Judá para guiar al rey Josías, para que ellos pudieran hacer volver a Judá a Dios. Eh, Su mensaje revela que había juicio, que venía un juicio inminente por el comportamiento, por la idolatría, por la inmoralidad, pero Josías, recordemos que fue un rey que quiso hacer lo bueno delante de Dios. Uno de los reyes del sur que quiso hacer lo bueno delante y si vemos en el libro de los reyes y en el libro de las crónicas de los reyes, podemos ver cómo Josías intentó quitar altares a Baal, intentó quitar los altares a los dioses, a las diosas ajenas, intentó hacer volver al pueblo de Judá a la ley de Jehová. Sin embargo, su trabajo no fue 100% efectivo, ¿sí? Entonces, Sofonías pues tuvo su actividad en medio de este reinado y pues era básicamente la persona que podía ayudar en ese propósito. El libro de Sofonías habla específicamente del día de Jehová, el día del castigo, el día en el que iba a venir el cumplimiento de lo que Dios había ya hablado sobre el reino de Judá, dado que habían otros reyes que pues claramente no habían hecho lo bueno, y como les decía anteriormente, Dios no deja al malo sin castigo, ¿no? Eh, Josías y el pueblo de Judá son los personajes claves y también pues la tierra de Judá es Jerusalén también, son aquellos lugares donde acontecen las situaciones que se presentan en este libro. Algunas consideraciones especiales. Era contemporáneo con Jeremías y Habacuc en medio de su trabajo como profeta en la tierra del reino del sur. A pesar de que Josías, como les decía, era un rey piadoso, era muy joven y él quiso seguir los pasos de David. Él quiso hacer volver su familia y su reino a Jehová, pero el pueblo estaba muy perdido. Entonces, como les decía anteriormente, ¿ver? Quitan las imágenes de Astarte, derriba altares a Baal y él realmente lo intentó, realmente quiso hacer las cosas bien, pero ya el día de Jehová, el día del juicio era inminente. Al final del libro de Sofonías, de hecho, me gusta mucho y lo marqué para, para poderlo leer y quiero compartirlo con ustedes porque tal vez como vamos tan rápido, no estamos profundizando en hacer un tema de panorama, no estamos profundizando el hecho de que sí, había un día terrible, un día grande y terrible, que es el día del castigo, el día donde el Señor iba a pagar y le iba a traer la retribución a Judá por toda la maldad, pero vuelvo al punto que hemos estado conversando desde que arrancó el tema de los profetas. Hay un mensaje siempre de esperanza, hay un mensaje siempre de parte de Dios para traer esa ah, consuelo, ¿cómo se le puede decir? Como cuando, lo voy a poner así muy en palabras de nosotros humanamente hablando, después de que hacemos algo malo y hemos sido castigados por nuestros padres, al tiempo nuestros padres, después de habernos castigado, muchas veces se sientan con nosotros y nos abrazan y, bueno, o al menos en algunos casos lo hemos hecho con nuestros hijos. Básicamente es ese proceder de Dios.
¿no? Y dice en el capítulo 3 del libro de Sofonías, canta, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. Y en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Y dice la palabra más adelante, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo tuyos fueron para quienes el oprobio de ella eran una carga. Empieza a traer y termina este mensaje de Sofonías, a pesar de que hablaba del día malo de Jehová, el día de la ira, básicamente, era, si ustedes lo ven, viene trayendo no solo sobre Jerusalén y sobre Judá, sino que también habla de algunas regiones como lo podemos ver, la Franja de Gaza hoy en día o los filisteos, ups, am, los reinos de alrededor de Judá también iban a tener su castigo. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Muy interesante esto, que dice que Sofonías, al dar su mensaje de juicio, el pueblo judío o el pueblo de Judá no tuvo que esperar mucho tiempo para ver el cumplimiento de esa palabra. Aproximadamente 4 o 5 años después, los babilonios atacan e invaden la tierra de Judá después de haber arrasado con Asiria y llevan la primera cautividad por el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Ok? Hasta aquí me siguen. ¿Hay alguna consulta, algún comentario? ¿Estamos todos bien? Bueno, espero que todo bien. Libro de Jeremías. Jeremías es básicamente, como lo tenía por acá, una antología. En este, gracias, profe. Am, el libro de Jeremías usted puede encontrar desde sermones, ensayos, puede encontrar palabras proféticas que tienen hasta poesías, ¿verdad? Entonces, es bastante interesante el libro de Jeremías. Yo le insto a que lo estudie, lo lea, lo interiorice, porque mucha gente dice que Jeremías es el profeta llorón, pero realmente es el profeta de los lloros, porque es tanto el juicio que Dios está anunciando que realmente causaba llanto, ¿verdad? No era que era un chiquito mimado, no que era un niño que se asustaba por cualquier cosa y lloraba por eso, no. Era el llanto de Jeremías se daba a través de las palabras de juicio que tenía que hacer y las cosas que Dios lo mandaba a hacer y decir a un pueblo y a un gobierno de la tierra de Judá que ya no tenía pies ni cabeza y pues inclusive prestaban oídos a profetas que no eran de Dios, aunque decían que Dios había dicho que Jehová había dado prosperidad, que Jehová había traído X y Y cosas positivas, realmente estaban engañando al pueblo, estaban engañando al gobernante y pues como consecuencia de eso podemos ver que se da el cautiverio por Babilonia. Jeremías es llevado inclusive junto con algún remanente que huyó a la tierra de Egipto, dado el ataque y el asedio de los babilonios. Y si lo leen, pues van a comenzar a notar este tipo de situaciones que se presentan en este libro. Ah, Jeremías duró más o menos 50 años en el ministerio.
40 de los cuales en la tierra de Judá durante los años 625 al 586 antes de Cristo. Y pues obviamente, ah, como les decía, sus mensajes eran bastante cargados de juicio y que eran juicios ya irreversibles. A este punto, ya Dios no daba un mensaje de oportunidad, de que mire, que si usted se arrepiente, entonces podemos salir adelante. En este caso ya no había eso. Ya el juicio era inminente y la decisión de Dios ya estaba tomada. Aunque eso sucedía, podemos ver en el capítulo 31 cómo se establece el nuevo pacto. Y la palabra del profeta Jeremías es muy clara. Cuando, no sé si lo recuerdan, cuando lo estuvimos viendo hace unas clases atrás, que leíamos y decía que iba a escribir los, los, ya no era necesario que se enseñaran los mandamientos, ya no iba a ser necesario como que hubiese tanta intervención, porque ya Él, el Señor, iba a escribir la ley en nuestras mentes y nuestros corazones, haciendo alusión a lo que el Espíritu Santo iba a hacer por la tarea del Espíritu Santo una vez que una persona pues acepta a Jesús como su salvación. El capítulo 31 es el énfasis de este libro, buena revelación de este nuevo pacto que estamos hablando. Y si vemos, Jeremías no solo vivió en Judá, sino que también, como les decía anteriormente, estuvo en la tierra de Egipto con un remanente del pueblo de Judá que huyó hacia Egipto por, por, por el tema del el ataque babilonio. Y pues aún estando en tierra ajena, aún estando en Egipto, no fueron capaces de volver sus corazones a Dios, sino que se volvieron a servir a los dioses de Egipto. Entonces, podemos ver en los capítulos 28 y 29, por ahí, si no mal recuerdo, cómo Jeremías da una palabra de castigo aún a esos que están ahí en Egipto debido a su pecado de idolatría. Profetiza sobre un tiempo en que hubo una lucha de poderes. Si ustedes van a ver el marco geopolítico del reino de Judá en el momento del trabajo de Jeremías, van comenzar a ver cómo hay una lucha de poderes. Asiria ya venía decayendo, Babilonia se viene levantando, los persas se vienen levantando, Egipto que estaba como en medio de a quién le voy, ¿verdad? Para saber cuál era el apoyo más importante. Y al final de cuentas, Asiria cae ante Babilonia, Egipto cae ante Babilonia, Reino del Sur cae ante Babilonia. Babilonia pues es el imperio tan grande que todos conocemos y estudiamos en geografía política. No solo traería acusación y advertencias, como les decía, el mensaje de esperanza y de nuevo pacto también lo podemos ver en el mensaje del profeta Jeremías. Y durante el famoso sermón del templo, mientras que en Jerusalén se adoraba a Jehová, podemos ver la doble, ¿cómo se dice esto? Doble intención, o podemos ver cómo en el templo se llevaban a cabo los ritos o se llevaba a cabo el culto a Jehová, pero ya como una forma de seguir sin alma y sin espíritu. Porque mientras que dentro del templo se estaban dando este tipo de sacrificios y este tipo de tareas que tenían los levitas y sacerdotes, el resto del pueblo seguían sirviendo a dioses ajenos. Entonces no era como que había un remanente completamente dado a Jehová y que querían seguir el culto a Jehová. No, 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 sino que los líderes seguían esto como una costumbre más que como un estilo de vida. Y es por eso que viene el castigo. Como les decía, eh, Moloch es una de las deidades a los cuales sacrificaban niños fuera del templo. Por eso la inmundicia, por eso Jehová estaba tan hastiado, no sé cómo se dirán los países, cargado, obstinado de ver que el pueblo de Judá, pues por más que les hablaban, por más que enviaron a los profetas, no hacían caso. Y pues entonces Babilonia se los lleva en cautiverio.
Avanzamos con el libro de Habacuc. Profeta Habacuc es el autor de este libro. No se registra linaje ni de dónde era, no se registra información acerca del profeta Habacuc. Se puede decir, de hecho, al final del libro de Habacuc, lo voy a leer, viene algo que me llamó mucho la atención. Y dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Por ahí se cree que Habacuc era parte del coro en el templo. No era, no era así como los otros profetas, que eran primos o bisnietos de reyes o eran familiares de altos dignatarios, sino que era parte del coro. Eh, Se fecha su ministerio un poquito antes de la invasión babilónica en el 609. Recordemos que Babilonia invadió por primera vez Judá en el 605. El propósito, pondera la importante cuestión de cómo Dios tenía paciencia con el pecado y del cómo él deseaba y necesitaba y quería que hubiese una santidad en el corazón del pueblo. Por un lado, podemos ver en el libro, en el capítulo 2, finales del capítulo 1, principios del capítulo 2, cómo Habacuc muestra una preocupación por el castigo que viene para el pueblo, pero Dios comienza a dar no solo una palabra contra el reino del sur, sino también contra las ciudades alrededor y contra los gobernantes que oprimían al pueblo y todo este tema que hacía afligir. Entonces Dios trae palabra directa para con ellos. La santidad de Dios es el tema más importante del libro de Habacuc. Ah, y como les decía, este tema de, ok, Dios quiere un corazón apartado para él, un corazón de una persona que se vuelva solamente a Dios versus el corazón lleno de pecado, un corazón idólatra, un corazón inmoral que quiere seguir sus propios deseos. Como les decía, 609 antes de Cristo. Si esta es la fecha correcta, estamos a unos 4 o 5 años de la invasión de Babilonia, después de que habían caído los asirios y los egipcios. Entonces, la conquista de los babilonios se extiende hacia el sur y pues ahí es donde comienza a tener problemas el reino del sur y se lleva cautivos. Recuerden que la cautividad de Judá no fue una sola ola, sino que se dio en 3 oportunidades. La primera oportunidad en el 605 y ahí sucesivamente hasta que ya no quedó rey, ¿no? El grupo 3 de profetas que vamos a ver ahorita lo componen dos de los más grandes profetas, Daniel y Ezequiel. Estos dos trabajan o hacen su labor profética en medio del exilio del reino del sur en Babilonia. En este caso, vamos a ver el libro de Daniel. Es un libro que también se las trae. Si ustedes pueden estudiar el libro de Daniel, lo van a poder ver que el libro de Daniel tiene una particularidad y es que del capítulo 1 al capítulo 4 señala lo que va a pasar del capítulo, creo que si no mal recuerdo era el 6 al 8 y son como que se contestan uno al otro. Después de ahí hay como un vacío y comienza a traer diferentes temas. Em, el libro claramente se le atribuye al profeta Daniel, fechando su ministerio entre el año 605 y 536. El profeta, específicamente, lo podemos ver en los acontecimientos narrados en el libro, ejerce su ministerio profético en el cautiverio, estando ya el cautivo en Babilonia como tal. Y su propósito fundamental es dar a conocer y entender a Israel que Dios no los había olvidado. Recordemos que una de las razones principales por las cuales Dios hace pasar a Israel, llámese el reino del norte o el reino del sur,
a la cautividad es porque primeramente quería castigarlos, pero principalmente porque quería purificar el corazón del remanente. Y es ahí donde comenzamos a ver actuación del profeta Daniel y el profeta Ezequiel, donde traen esas palabras como para que el pueblo, a pesar de estar en medio de una cautividad, se dé cuenta de que Jehová Dios no se ha olvidado de ellos como nación y que pues van a tener un reordenamiento en los acontecimientos futuros. Hay una palabra clave acá y a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo estuve estudiando y es el tiempo de los gentiles. Si vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, podemos ver la historia que narra el acontecimiento cuando el rey Nabucodonosor tiene ese sueño de la estatua de diferentes materiales y manda casi que a matar a todos llamemos adivinos y demás, porque no sabía quién le podía ayudar. Y Daniel pues interviene, ora y Dios le da la visión y no solo le da la visión, sino le da también el significado de la visión y comienza a hablar de los reinos que se iban a venir ah, después de Babilonia, que venían la Babilonia, los medo-persas, los griegos, los romanos y después cuando se iba a dividir el reino, se iba a dividir Roma que iba a representar cada una de las etapas de la estatua. Eh, Ciertamente hay un reconocimiento al Señor Dios y yo marqué este pasaje, verso 47, porque me llama mucho la atención cómo Nabucodonosor se refiere y dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Porque las uñas todas de luz. Y eso ya lo sé. Sí, yo sé, eso sí lo sé. Claro. Perdón, tengo a mi pequeño a la par y está hablando de Daniel. Entonces, cuando dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Vemos cómo, a pesar de que Nabucodonosor era un rey pagano, por así llamarle, hay un tema de un reconocimiento a la grandeza, al poder, a saber que hay un Dios de dioses. Para ellos era muy fácil llamarlo así. Para mí me llama mucho la atención de esto y muchas veces nosotros en nuestro diario caminar, eh, cuando Dios nos ayuda, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos guía, cuando Dios hace su milagro y nosotros somos testigos de esos milagros, podemos decir este reconocimiento, ciertamente tú eres Dios. Y es lo primero que sale en el corazón del hombre cuando esta, ah, digo, voy a poner tal vez de esta manera, no sé si la mejor forma de decirlo, la deidad poderosa, la grandeza de Dios es mostrada, ¿no? Eh, Daniel, Nabucodonosor, Belsasar y Darío son los personajes claves y Judá y Babilonia, pues son las tierras geográficamente hablando en las que se dan los acontecimientos narrados en este libro. Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia llegan a Judá por primera vez en el 605, llevándose cautivo un selecto grupo de personas. No se llevaron a todo el mundo, recuérdenlo. Llevaron primero lo que llamamos nosotros acá en Costa Rica la crema innata, o sea, lo mejor de lo mejor. Y entre ellos iba Daniel claramente y los tres amigos de Daniel, ¿verdad? Aquellos que no se doblegaron ante la estatua de oro y fueron echados al, a- al horno de fuego. Esos también eran personas muy importantes. En el 597, estamos hablando que fue aproximadamente unos 8 años después, el rey Joacim, rey del Reino del Sur, se rehúsa a pagar impuestos y entonces Nabucodonosor una vez más lo somete y se lleva cautivos a 10.000 personas y comienza a jalar o a llevarse de a pocos los tesoros del templo. Cuando Sedequías es puesto como rey por Nabucodonosor,
en el reino del sur, al final, Sedequías promueve una rebelión una vez más contra Babilonia. No quiere pagar impuestos, no quiere seguir, ¿verdad? Ellos pretendían liberarse del yugo opresor babilónico y pues entonces ahí sí, ya llega Nabucodonosor y se lleva a todo mundo. Ahí sí ya él comienza a deportar específicamente personas y se lleva todos los utensilios ah, del templo. De hecho, si ustedes ven el libro de Daniel, el libro de Jeremías, inclusive, comienza a hablar de cómo los babilónicos destruyeron el templo que Salomón había construido y decían específicamente, dice, que es incontable la cantidad de peso en bronce, en oro, en plata que los babilónicos llevaron del templo, todo lo destruyeron. Pasamos al profeta Ezequiel, ¿verdad? Libro cuyo significado es fortalecido por Dios. Ezequiel era sacerdote y su trabajo se dio alrededor del año 570. El propósito era informar a los oyentes el inminente cautiverio de Babilonia. Recordemos que a Ezequiel se le reconoce como el profeta vigía o el que estaba vigilante. A Dios le dice, a ustedes lo pongo para que suene la alarma cuando viene el enemigo. Específicamente esa era la tarea del rey, del profeta Ezequiel, aunque también habla de días de gloria y esperanza en el futuro. De hecho, vamos a ver cómo en el libro de Ezequiel se habla acerca de la construcción del tercer templo, ¿verdad? Datos escatológicos que pues, obviamente ahorita no vamos a entrar en el tema, pero que es importante que ustedes lo vean de manera tal de que podamos ir entendiendo cómo se están uniendo las piezas de un rompecabezas que viene desde esos tiempos, desde el 570 aproximadamente. Ahora, las profecías que se están cumpliendo. Ah, la profecía de Ezequiel no solo entonces iba enfocada a la cautividad en Babilonia, sino que también hablaba a los remanentes. Recordemos que al final de cuentas, Babilonia no se lleva cautivo a todo el pueblo de Judá, sino que quedan personas de bajos recursos que no eran tan importantes para que labrasen la tierra, para que pues vivieran de lo que quedó, ¿no? Entonces también había un mensaje para ellos. ¿Por qué? Porque persistían en la incredulidad. Y aquí quisiera hacer un pequeño hincapié una vez más. Y yo quisiera que nos comparáramos nosotros con este pueblo, con Judá, con Israel. Como muchas veces nosotros, a pesar de los mensajes, como muchas veces a pesar de que Dios toca la puerta y nos dice que por aquí no, que por allá sí, que haga esto, que haga lo otro, nos comportamos de una manera incrédula y nos comportamos de una manera cabezona y pues es ahí donde después tenemos problemas y le preguntamos al Señor, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay Dios, ¿por qué solo me pasa a mí? Pues a veces es importante que retrocedamos un poquito el cassette, como decimos, y pensemos si es que estamos haciendo bien las cosas. Datos importantes en el libro de Ezequiel, no solo habla de juicio, sino de restauración futura. Eh, Recuerde que hay un pasaje muy famoso y es el Valle de los Huesos Secos, de cómo el Espíritu mueve al profeta a este lugar y le dice que profetice, que hable y los huesos se juntan, sale piel y es un gran ejército, ¿no? Eso habla mucho de la restauración, de lo que viene para futuro, de lo que tal vez dimos por muerto, dimos por seco, dimos por destruido y el Señor lo vuelve a hacer, el Señor lo vuelve a traer a la vida, el Señor vuelve a soplar aliento en esto, ¿no? Tal vez por ese lado es importante que tengamos claro ese proceso de restauración después de un juicio. El mensaje de Ezequiel a judíos en Judá y Babilonia. Vamos a ver.
Y consideraciones especiales en los últimos días del reinado del sur, en el capítulo 1 al 24, se habla mucho del juicio y castigo hasta el cautiverio. Judá estaba sumida en la incredulidad. Y de hecho, lo vemos hasta el día de hoy. El mensaje cambia su tema a un mensaje de esperanza y consuelo a partir del capítulo 33 hasta el capítulo 48. Tenemos la actividad de los profetas y con esto creo que ya podemos ir cerrando nuestra clase de Antiguo Testamento. Con este último bloque, las profecías después del exilio. Y es que recordemos que una vez que que el rey Ciro llega al poder, Ciro permite, movido por la mano de Dios, que aquellos que habían sido llevados cautivos por Babilonia regresen a su tierra. Y comenzamos a ver cómo en las diferentes oleadas de gente que regresan a la tierra de Jerusalén, a la tierra de Judá, para no solo reconstruir el templo, sino también la reconstrucción de las murallas, guiado por Nehemías, la reconstrucción moral, guiada por Esdras. También se da la reconstrucción de las casas en Jerusalén y comienza a levantarse una vez más un reino judío como tal. En este proceso vamos a ver el trabajo del profeta Ageo, del profeta Zacarías y finalmente el profeta Malaquías. Ageo es el profeta posexílico, perdón, es el primero. Forma parte del primer grupo que regresa con Zorobabel, hijo de Salatiel, y está estrechamente relacionado con el profeta Zacarías también. Su trabajo está fechado en el año aproximadamente 520 antes de Cristo y el propósito es levantado por Dios para llamar al pueblo a volver a las prioridades divinas. Y esto se da porque si ustedes pueden leer en conjunto Nehemías, Esdras y estos tres profetas, se van a dar cuenta que muchas veces mucha de la gente que regresa a la ciudad comienzan a construir sus casas primero, comienzan a buscar su propio beneficio. Pero Dios, a través del mensaje en el profeta Geo, les comienza a decir que su prioridad debe ser el templo, la reconstrucción del templo, como mensaje específico y directo a que su corazón tiene que buscar primeramente, y lo voy a decir en palabras que para nosotros son muy comunes hoy, el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Básicamente, ese es el propósito del libro del profeta Ageo y se da el proceso de la reconstrucción del templo y obviamente también cuando ustedes estudien Esdras y estudien Nehemías y estudien estos tres profetas, se van a dar cuenta que aquellos que regresan de la cautividad por un momento regresan con un corazón muy lleno de energía, de que sí, que Jehová, que ya nos perdonó, que ahora vamos a volver a Jehová, pero una vez que se establecen, comienzan a volver su corazón una vez más para atrás. Entonces, el mensaje de Geo también lleva esta carga de una llamada de atención para aquellos que quieren volver atrás, para decirles, recuerden lo que les pasó por haberse ido en pos de dioses ajenos. Pues bueno, si no aprenden, les va a volver a pasar, ¿no? Básicamente es como eso. El, el método clave o la clave de este libro está en medite bien sus caminos, vea qué está haciendo, por dónde se está moviendo, cuáles son las prioridades de su corazón, de su alma, qué busca realmente, si busca a Dios o no. Las prioridades es lo que el profeta Ageo nos está enseñando a nosotros y en ese tiempo al pueblo que regresó de la cautividad. Personajes claves, Ageo, el líder Zorobabel, el sumo sacerdote Josué también, y los acontecimientos pues se dan en la tierra de Judá, específicamente en Jerusalén, con la reconstrucción del templo. Ciro, el rey de Persia, perdón, promulga un edicto
que permite a los judíos volver. En el 538, unos 50.000 personas atienden a la invitación y se dedican a trabajar en la reconstrucción del templo. Esto es simplemente una forma de poner una cronología rápidamente. En el 536, recordemos que, como lo dice en el libro de Esdras, vemos cómo los enemigos de Israel se levantan y estorban este proceso de la reconstrucción del templo, y entonces este proceso de reconstrucción se detiene aproximadamente por 15 años, hasta que van a Darío una vez más y le preguntan si pueden, y Darío dice sí, Ciro le permitió, y entonces tienen vía libre para terminar la tarea. El segundo templo queda reconstruido en el año 516 antes de Cristo. 516. Y este es el templo que destruyen los romanos en el año 70 después de Cristo. Como dato curioso. Zacarías, titulado por el profeta, el autor del libro, otro sacerdote, perdón, llamado al ministerio profético. Su ministerio fechado entre el año 520 y 518 antes de Cristo. Las palabras de de Zacarías, básicamente es traer un consuelo al necesitado. Aquellos que habían regresado, que vieron, yo me imagino, pónganse a pensar, había un orgullo nacional que había estado siendo pisoteado y que había sido quebrantado, ¿verdad? Los hebreos siempre fueron y han sido muy nacionalistas. En el exilio, regresan a su tierra y se topan con la ciudad grande, la Jerusalén, la que era la joya de la corona, completamente destruida, completamente en ruinas. Un templo que había sido la cereza del pastel en esta ciudad, sumamente cargado de cosas hermosas, sumamente adornado con mucho oro, mucha plata, mucha piedra preciosa, destruido y saqueado. Entonces, Zacarías trae en su palabra un consuelo a estas personas, aquellos que habían empezado a regresar y no tenían por dónde empezar. Yo me imagino el sentir, no lo puedo maximizar en mi corazón, pero es como cuando después de una gran inundación, el campesino regresa a su tierra, ¿no? Y puede ver todos sus cultivos echados a perder. Por ahí tal vez podría dar una forma de pensar de cómo se pudieron haber sentido. Sin embargo, pues creo que fue aún más profundo todavía. El profeta también habla de abundantes bendiciones futuras que Dios va a traer a la nación y llena al pueblo de valor y esperanza. Zacarías habla del Mesías también. Capítulo 14 del libro de Zacarías habla de la venida del Mesías, y es como este mensaje de aliento, de no solo como sigamos, vamos a trabajar, vamos a hacer esto bien, sino también de que viene un rey, viene una persona que se va a encargar de todos nuestros enemigos, y comienza a traer a ensalzar esta figura del Mesías, ¿no? Para traer esperanza al pueblo de que va a haber un líder. Recuerde que cuando regresan la cautividad de Judá, no regresan con una línea davídica pura, sino que ya se había mezclado un poco, y de hecho Zorobabel era parte de la casa de David, pero no era descendiente directo. Entonces, ah, todo eso golpea el corazón de la forma de ser del pueblo judío. El profeta Zacarías tiene una gama de temas tratados en su libro, que habla desde, como lo tenía diciendo, del Mesías para los gentiles, los días venideros, habla al pueblo que venía de la cautividad. Es un libro bastante, ah, ¿cómo se puede decir? Tiene diferentes temas, ¿no? Pero que todos encierran una palabra de aliento, una esperanza, ¿no?
comienza su ministerio 12 meses después que el profeta Ageo hablara al pueblo y recuerden que Ageo hablaba del descuido del templo, pues ya Zacarías al tiempo comienza a traer su palabra profeta. Y por último, vamos a hablar del libro de Malaquías. Normalmente cuando a un cristiano le dicen, vaya al libro de Malaquías, nunca lo encuentra, ¿verdad? Porque son de los profetas menos leídos, creo yo. Es de los profetas menos estudiados, pero que trae ese ganchito de conexión entre todo lo que acabamos de ver, todo lo que hemos visto en los últimos 7 jueves con hoy, y todo lo que viene a ser el Mesías o lo que comienza a narrar el libro de el apóstol Mateo y Lucas y Juan y todos esos con el nacimiento del Mesías, ¿no? Es el último de los profetas enviado al remanente. Es el último que trae la palabra de Jehová. Después de Malaquías comienzan los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario que le llaman, donde no hay voz profética, no se levanta nada, Dios guarda silencio, ¿no? Eh, el propósito del libro Malaquías es hablar a los sacerdotes, príncipes y pueblo en general que vivían en Jerusalén. eh, y la carga de su mensaje iba específicamente relacionada al concepto de lo que es recto para Dios. ¿Sí? Y por último, si ustedes van al libro de Malaquías, hay un tema que lo vamos a hablar, pero un poquito más adelante, que Malaquías termina su mensaje anunciando la llegada de Juan el Bautista, que a su vez es el que, bueno, no habla Juan el Bautista como tal, pero habla de la figura de Juan el Bautista, que viene a preparar el camino para lo que es la llegada de el Mesías. Palabra clave, el temor a Jehová. Y el énfasis está en su capítulo 1, que es la denuncia de la irreverencia de, una vez más, el llamado a volver a Jehová, a la rectitud, como les decía, eh, muy enfocado a cada una de las esferas sociales, tanto pueblo como sacerdotes, como líderes del pueblo, y después de ahí, pues, como les decía, Dios guarda silencio. Algunos datos importantes que son importantes mencionar. El templo estaba construido, ya el templo estaba terminado, el segundo templo, pero se usaba mal. Entre los mismos sacerdotes había corrupción. Está el tema de los matrimonios mixtos con paganos y el descuido a las ofrendas de Dios. Malaquías ejerce su ministerio entre gente más receptiva a las cosas del Señor, aunque Judá había vuelto a iniciar el proceso de recaída. Por eso es el tema de la reprensión. Y vemos en el libro de Malaquías cómo estos tres temas, y es muy enfático en eso, en hablar al sacerdocio acerca de la corrupción de su trabajo, al pueblo de cómo se había mezclado con gente que no tenía que mezclarse y al mismo tiempo cómo el mismo pueblo le robaba a Dios. Y de ahí el famoso pasaje de los diezmos, ¿no? Eh, y finalmente, como les decía, después de Malaquías están los 400 años de silencio y en la última parte se anuncia la llegada del mensajero que preparará el camino al Mesías. Muy bien, voy a detener la grabación hasta aquí. Si usted ha llegado hasta este punto de mi parte y de corazón, le agradezco muchísimo que me haya permitido llegar hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre. Espero que todo este tiempo de estudio haya sido de buen provecho para usted. Eh, Cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido, lo puede dejar en comentarios a este video.
Y si quiere seguir estudiando con nosotros en Poliandes, pues también déjenos un comentario al video y estaremos contactando. Muchas gracias. Ok. So, yeah.